¿Qué tal? Estamos en esta primera sesión con un tema interesante de lo que conocimos que es el Día Mundial del Orgullo Autista. Y entonces, en esta primera sesión, me gustaría platicar con Jezabel Gallardo y con Marilena Anguiano. Pues, ¿qué pasa con esta celebración, no? Curiosamente, en particular, yo no la había escuchado, aunque según Internet se celebra desde 2005, aunque ha habido años en donde no hay como actividad, ¿no? En 2008 no hubo, en 2009 tampoco, y de 2012 a 2017 tampoco hubo un tema específico, como que en esos años, en esos últimos 6 años, como que no hubo nada, pero curiosamente este año se está reactivando un poco a través de algunas plataformas de redes sociales como Facebook y sobre todo con las asociaciones, ¿no? También difiere un poquito porque, bueno, como ustedes habrán visto, esta celebración la inició esta organización que se llama eh, Aspis for Freedom, que si no me equivoco es una asociación de personas con Asperger del Reino Unido, si es que no me equivoco, y que ellos como que empezaron a hacer eso, ¿no? Pero la pregunta que yo quisiera lanzar y platicar con ustedes es si realmente podemos entender un orgullo, o sea, dentro de las personas con autismo, con Asperger, como lo entendemos nosotros. O si para ellos el orgullo es otra cosa o algo muy diferente, ¿no? Porque precisamente aquí en México, en lo que hoy se estuvo posteando, o bueno, desde hace un par de días, era esta cuestión pues, del orgullo y que se sentían muy felices por tener a un niño con Asperger o con autismo. No sé yo si sea el sentido o no el sentido de realmente original, pues, de este día, ¿no? O sea, es que las papás o las personas se sientan orgullosas, sino ellos, ¿no? Entonces, bueno, es como esta pequeña introducción y esta charla, ¿no? Que más que decir si es un día que sobra o que no, que también ya se dijo eso en las redes, que pues, cuál era la diferencia con el 2 de abril o con el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y bueno, por ahí se hizo una discusión media interesante en las redes, pero bueno, precisamente también ver esta cuestión del orgullo y si debería de tener como esta atención que a lo mejor no le hemos puesto, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, a mí este tema también creo que es la primera vez, incluso, primer año que yo escucho que existe. Lo que entiendo es, como tú lo mencionabas, ¿no? Es algo que más bien es significativo pues, para las personas que tienen autismo, no por las asociaciones que estamos como acostumbrados, ¿no? Que dan seminarios o que dan información sobre autismo, que ellos pues se enfocan más en lo que es el 2 de abril, ¿no? Que tenemos este Día Internacional, que incluso, bueno, se celebra desde las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, bueno, quizá, digo, yo soy profesionista que trabaja dentro de esta área, pero bueno, al no ser yo, no tener yo el autismo, pues a lo mejor estoy un poco fuera en las redes sociales, ¿sí? Quizá de este diálogo que se pudiera dar con las personas que tienen autismo y por eso no es tan significativo. Me parece que por lo que pude leer, no buscan lo mismo, ¿no? El 2 de abril, ¿qué se hace? Crear conciencia. Entonces, por eso es esta cuestión de hablar y dar información sobre qué es, ¿no? Sobre incluso las intervenciones y etcétera, ¿no? El que sea como más conocido a manera pues internacional lo que es el autismo. Pero pues hoy es más como esta cuestión, ¿no? De quien lo tiene esta condición, pues de sentirse orgulloso, ¿no? De tenerla. Entonces, pues aquí es la pregunta, ¿no? Realmente de dónde sale, ¿no? De base, estamos diciendo que son asociaciones creadas por personas con autismo. Entonces, quiero imaginar que desde ellas, pues sale esta cuestión del orgullo, ¿no? A ver, yo trabajo con niños, jóvenes y adultos, ¿sí? Que están dentro de todo el espectro del autismo. Y de alguna manera, creo que esta cuestión del orgullo, desde mi particular punto de vista y lo que yo veo en el día a día, vendría siendo más bien una cuestión de la familia, no tanto de la persona que presenta la condición. En lo que a mí me ha tocado, creo que hasta la fecha,
de todos, si pudiera pensar entre jóvenes y adultos que yo puedo ver en mi práctica, nunca me he topado con esta cuestión realmente de sentirse orgullosos, ¿sí? Por tener esta condición. Ni siquiera que la marquen como algo malo, que hay muchos que sí la ven, incluso creo que la semana pasada, ¿no? Le pregunté a un joven, ¿no? De 25 años, que tiene Asperger, ¿no? Aprovechando que sabía un poquito ya como de este tema, ¿no? Oye, y bueno, que te sientes orgulloso de tener Asperger, de tener esta condición. Y la respuesta realmente de él, con su experiencia muy particular, fue, es que yo no sé por qué a mí me tuvo que tocar tener esto, ¿sí? Como, digo, así lo vive él desde su propia historia, ¿no? Como en la parte de todavía tratar de encontrarse un poquito en este mundo. Entonces, sí, esta cuestión del orgullo, pues no lo he visto yo muy claro o muy evidenciado por lo menos en mi práctica, pues, diaria. ¿De dónde sí? En los papás. En los papás, ¿por qué? Porque la familia, de alguna manera, al ver que el hijo, por ejemplo, sufre, pues, obviamente, de discriminación, de una falta de inclusión, pues, en la sociedad, a nivel familiar, en las escuelas, pues busca esta parte de reconocimiento y como de identificación de que no hay nada malo, ¿no? En su hijo y que incluso se sienten orgullosos y tratan de resaltar las cosas buenas que puede tener y que puede aportar a la sociedad y desde ahí hablan a lo mejor como de un orgullo. Pero en específico la persona, no. Sí me ha tocado leerlos. Hay muchas páginas, sobre todo en la cuestión de Asperger, que están escritas por personas con Asperger que sí dan esta tonalidad, pues como la cuestión de no sentirse diferentes, de ser iguales. Pero no sé, a mí me queda como ese sentimiento en donde una persona con Asperger y que incluso pudiera tener a lo mejor una afectación, digamos que menor, lo que busca más bien es tratar de incluirse dentro de la sociedad y eliminar la diferencia que puede existir entre él y las personas neurotípicas. Entonces, incluso muchos tratan de no hablar o que las demás personas no se enteren. Ellos aceptan la cuestión de tener Asperger, pero a lo mejor no es algo que digan ni en sus trabajos, ni en sus escuelas, incluso a otros miembros de la familia, sino que incluso lo mantienen como, ok, yo sé que tengo esto, yo hago lo posible por tratar de trabajar las dificultades, pero no es algo que expresen de manera como pública o de manera como muy abierta, porque desde mi punto de vista lo que tratan es más bien de acortar esa diferencia entre alguien con Asperger y alguien llamado neurotípico. ¿Tú qué opinas, María Elena? Sí, estaba pensando que bueno, yo ya había escuchado pues este festejo, este lema que surge ya hace un tiempo, pero efectivamente, o sea, no deja de parecernos un tanto extraño a lo que solemos observar, ¿no? Precisamente porque pues los ambientes sociales han sido hostiles para las personas con esta condición desde pequeños, el tratamiento que se les ha dado, las diferentes situaciones que han ido enfrentando tanto ellos como los papás, el propio tema de la inclusión, que para los padres muchas veces es visto como un logro y que para ellos representa un ambiente difícil, un ambiente de malas experiencias. Pues nos hace difícil pensar en que esta serie de circunstancias te lleven a sentirte orgulloso de una condición que te ha traído muchas, pues, malos sabores de boca, malas experiencias. Sin embargo, si lo leo en otros contextos a través de redes sociales, que es donde circula más este tipo de proclamas, pues creo que en ciertos grupos específicos es como esta voz de nada de nosotros y nosotros, ¿no? Pero que personas más conscientes, en personas que han tenido como más esta lucha
pero con logros importantes en su vida, con apoyos, con aportaciones importantes para ellos, que han tenido ciertas expectativas y que no han tenido tantas dificultades para ir logrando esta calidad de vida. Entonces, en ese sentido, creo que se pueden ir construyendo a través de redes sociales que se ha facilitado ciertas comunidades virtuales que aspiran a tener una identidad en donde estas diferencias las asumen como parte de una diversidad, con características, con alto potencial, con características de las cuales sentirse precisamente orgullosos, pero que, reitero, a lo mejor en nuestro entorno, en nuestro contexto inmediato, pues no es tan fácil percibirlas, ¿no? Porque lo que solemos ver son retos, son dificultades, son personas que sufren la condición, ¿no? No que se sientan orgullosas de ella. Y en cierta medida comparto esta opinión con Jezabel, porque los padres pasan de cierta etapa de temor, de resistencias, de dudas, empiezan a ver el potencial o el encauzar esas habilidades de los niños y que logran ser pues profesionistas exitosos, gente con altas capacidades en ciertos casos, pues pueden hablar de cierto orgullo, pero reitero, habría que preguntarles a ellos, a la comunidad, a las personas con esta condición en México, en cada uno de los estados, cómo lo viven, ¿no? Cómo lo viven y hasta dónde representa una dificultad y hasta dónde representa una condición que les haga sentirse orgullosos. Sí, bueno, también aclarando un poco, por ejemplo, se dice que los días internacionales son días que proponen los estados miembros de la ONU bueno, en diferente temática. Y los días mundiales son aquellos que proponen organismos específicos de la ONU, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o esta otra, ¿no? Que también no ha sido muy claro. Luego vemos que en el 2 de abril dice Día Mundial de la Concienciación o Día Internacional, entonces también como que eso no se toma tan en serio, ¿no? Pero, o digo, no en serio, pues más bien de repente ahí se confunden los términos, ¿no? Pero lo interesante de pues es precisamente esta organización que pues fue de Asperger, de personas con Asperger, de ellos mismos decir, va a haber un día del orgullo. Y también estaba pensando que sí hemos visto como mucho más activismo en comunidades de Asperger o de autismo en otras partes del mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, y que es algo que todavía en México como que no nos llega, ¿no? Como que todavía los jóvenes con autismo, con Asperger, suelen ser un poquito apartados del activismo, no les interesa mucho, y no sé si eso tenga que ver pues también con esto, ¿no? Si, o sea, en otra escala, en otro punto de vista, si estas personas en Inglaterra, en Estados Unidos, pues ya como que toman conciencia de ser Asperger o exigen derechos y van abriendo como brechas. Y acá en México a lo mejor como todavía no lo hacemos, quizás también por eso a lo mejor no haya como mucho esta muestra eh, de orgullo, decir estoy orgulloso de ser Asperger o todo eso, ¿no? No sé si también por esa parte media social, media activista, tenga que ver con ello, ¿no? Mi hipótesis es que sí, pero no sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, yo aquí diría que también, bueno, en otros países, pues van mucho más adelantados que nosotros en lo que es la atención, en lo que es incluso, pues conocido, ¿no? Por la población en general, ¿no? Cuando hablas de alguien con autismo, con Asperger. El otro día yo mencionaba con alguien, ¿no? Que vive en Inglaterra, me decía, ok, entonces el Asperger, dos chicos, ¿no? Hackearon alguna cuestión de, no sé, del Pentágono, que habían llevado como una cuestión judicial por haber logrado, pues no sé, como brincarse algunas cuestiones de hackeo de algunas instituciones importantes y que incluso estaban siendo juzgados.
Entonces, incluso ya en una cuestión más como ya algo de las noticias y, ok, es que son súper inteligentes, entonces ya hay de alguna manera un poquito más de pues también, ¿no? De conocimiento a nivel de la sociedad. Y también, ¿por qué? Porque existen muchos más apoyos que la verdad es que todavía en México estamos pues muy atrasados en ellos. Entonces, aquí todavía yo creo que estamos en esta cuestión de la lucha por que la gente sepa qué es, porque incluso se abran espacios, a ver, digamos que una cuestión básica que tiene que existir para que un niño, pongámoslo en ese nivel, ¿no? Inicial, que tiene autismo, pueda salir adelante es la cuestión educativa. Desde ahí nosotros todavía estamos viviendo muchos problemas, ¿sí? En que todavía ni siquiera hay una inclusión, ¿sí? No hay las herramientas en las escuelas para poder dar un buen abordaje en la cuestión de educación, que eso es lo que va a ser un parteaguas para cualquiera que tenga este diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces es la cuestión de va a una escuela de educación especial, va a una escuela regular de acuerdo a las habilidades, pero si va a una escuela regular, están capacitados los maestros, qué tanto apoyo hay en cuestión de gobierno incluso para las familias, para que se puedan obtener terapias, para que se puedan obtener capacitación para los papás. Eso sí existe en otros países y eso marca una diferencia, ¿sí? Entonces, aquí todavía no existe y estamos, pues todavía queda mucho a la familia a tener que buscar estos apoyos. Entonces, yo creo que estamos como en otro nivel. En el otro, a lo mejor dices tú, ya la sociedad de alguna manera lleva un caminito andado que escuchamos que también tienen muchas dificultades y siguen en esta lucha constante también, no es que todo esté perfecto, pero digamos que entonces ya van a este nivel de entonces poder a lo mejor estar pensando, ¿no? Tengo cubiertas las terapias, más mi niño va en la escuela, entonces ahora sí, vamos hablando de esta identificación, ¿no? Dentro del autismo y hablar de un orgullo, cuando ahorita, la verdad es que aquí las familias, todavía muchas de ellas siguen padeciendo. Siguen padeciendo, ¿por qué? Porque precisamente el que su hijo tenga un diagnóstico implica que viene y va a empezar un camino largo de, pues la verdad es que de batallar, ¿sí? En donde no va a ser el camino pensado de alguna manera que como padres se pudieron generar en un inicio al tener un hijo. Entonces, yo diría que a lo mejor esa pudiera ser una diferencia. Aquí todavía estamos en otro nivel donde, pues quizá estas cuestiones del orgullo vienen como a un nivel, como si habláramos de, ya que tenemos cubiertas ciertas necesidades básicas, digamos que pasamos a otro nivel en donde ya viene a lo mejor una identificación. Nosotros todavía estamos en la cuestión de cubrir las cuestiones básicas dentro de lo que es el autismo. Pudiera yo pensar que esa pudiera marcar una diferencia. Y yo pensaba, si le preguntaran a Temple Grande si está orgullosa, yo creo que sí, te diría, claro que estoy orgullosa, pero ves su historia, cuál ha sido su trayecto de vida, y hubo ciertos obstáculos, pero hubo las posibilidades de salir adelante, de tener opciones. Y creo que aquí es mucho lo que les hace falta a las personas con la condición, tener opciones y tener las facilidades para hacerlas accesibles. Es decir, si son gente muy capaz, son gente que puede tener una expectativa de calidad de vida, pero requiere las condiciones y las facilidades y los apoyos que la puedan conducir a ese nivel de bienestar, ¿no? Del cual estamos ciertamente bastante alejados, que yo creo que a lo mejor estos personajes icónicos se muestran precisamente como estos símbolos del orgullo, de las diferencias, de valorarlas, de cómo nos enriquecen y cómo aportan esas mentes en su diversidad a la cultura, pero creo que estamos bastante rezagados, creo que estamos en el camino porque no tenemos las condiciones para precisamente favorecer esas trayectorias de muchos niños que si no estuvieran en las escuelas de educación especial o que si estando en las escuelas regulares recibieran los apoyos necesarios, pudiéramos hablar de aprovechar esta riqueza de la diversidad y donde estas personas pueden aportar y pueden construir cosas importantes y ellos tener una calidad de vida junto con sus familias, ¿no? Y creo que los casos que pudiéramos señalar son contados,
son los menos porque no viene de las políticas públicas, no viene de los servicios a los cuales el común de la población accede, sino que se vuelven realmente esfuerzos importantes de las familias, de desequilibrios en sus ingresos para invertir en cantidades pues fuertes de su presupuesto para lograr una mejor calidad de vida y de formación de sus niños desde pequeños. Pero digo, son los casos los menos, ¿no? Cuando tengamos una política pública que cubra las necesidades básicas, que atienda las cuestiones indispensables para, a lo mejor no solo para todas las personas, sino que diga, para todas las personas, pero también para las personas que tienen ciertas características particulares. Entonces yo creo que podremos hablar de que algún día ellas se sientan orgullosas por haber tenido esas posibilidades. Sí, y bueno, estaba también ahorita viendo que el símbolo del orgullo autista es infinito, el símbolo del infinito en colores, y que bueno, lo votaron precisamente en línea, o sea, hubo como un concurso, como una votación en línea donde ganó pues ese logo apenas en 2015, ¿no? Pero pues es cierto, de repente no nos llega esta información, inclusive yo antes, hace unos meses, habíamos escuchado que la propuesta era cambiar el símbolo del rompecabezas por este símbolo del infinito, pero entonces ahora estamos viendo que es algo diferente, ¿no? O sea, esto pertenece al orgullo y el otro, bueno, se estaba asociando hasta ahorita con la cuestión más del autismo como símbolo, ¿no? Entonces, me parece que sí, también es como esa información que nos llega acá a México, a Latinoamérica, de cuentagotas. Yo estuve tratando de buscar más sobre esto en Internet y prácticamente eran los mismos textos que se decía que pues había iniciado en 2000 y tantos, que pues era para decir que no era una enfermedad, sino una condición, pero prácticamente se repetían en todos los años y no encontré yo mayor información. Inclusive hasta en el Wikipedia es muy reducida la información que viene, ¿no? Pero no hice una búsqueda en inglés, entonces a lo mejor si en inglés lo buscamos, pues puede ser que ahí haya mucho mayor información. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es de repente esta cuestión que nos llega de otro lado, que digo, es muy válida pues retomarla y decir, pues sí, nos unimos a la celebración, pero que luego no entendemos muy bien y que a lo mejor confundimos, ¿no? Como esta cuestión de querer decir, pues ya no es válido el símbolo del rompecabezas, pues ahora es este otro, cuando pues son dos cosas distintas, ¿no? Que también es algo de la información a la que no solo las personas con autismo, sino nosotros mismos como padres, como profesionistas, como investigadores, de repente es la calidad de la información que tenemos o dónde buscamos la información, ¿no? Sí, pero no, incluso en inglés como sesgada, bien, no sé si ahí se celebre más, pero viene mucho mayor información en la cuestión del Reino Unido. Varias asociaciones del Reino Unido sí celebran esto. Entonces, te digo, vuelvo a lo mismo, a lo mejor, ¿por qué? Porque a lo mejor incluso allá pudieran existir esas asociaciones ya de personas, ¿sí? Dentro del espectro, que entonces ellos tengan fuera de lo que es las asociaciones que prestan sus servicios, estas de poder ellos, no sé, reunirse o etcétera, y que de ahí haya surgido también, pues a lo mejor retomar esta cuestión del orgullo, pues más que solamente un día de dar información y de concientizar, que es el que se hace en el 2 de abril, ¿no? Pues sí, es un poquito confuso, yo creo. La otra vez también yo escuchaba un poquito que había esta cuestión, ¿no? De que sí, que por qué la pieza azul de rompecabezas, que porque eso era algo que estaba a lo mejor no sé, venía de Autism Speaks, y entonces pues que era como esta cuestión de no sé, conseguir dinero, etcétera, y como que se explotaba mucho. Entonces de repente dices, bueno, depende de donde tú te quieras, pues quieras como prestar la atención, ¿no? En donde a lo mejor de repente quiera hacer esto de
es la cuestión donde te importe a ti el transmitir este conocimiento sobre el autismo, necesitas obviamente tener un símbolo, ¿para qué? Para que a nivel internacional pues se recaude dinero para la cuestión de investigación, para que sea reconocido. Un color, ¿qué importa? La otra vez, pero ¿por qué la piel es azul? No importa, si eso te va a ayudar de alguna manera a poner atención y a que la gente diga, ok, autismo, y entonces se pregunte, oye, ¿qué es? Sí, yo tengo un primo, sí, yo conozco un niño, yo tengo un niño en la escuela, etcétera. No importa, pues, de dónde venga, ¿no? En lugar de dividir, ¿sí? Entonces, yo creo que haría falta en esta cuestión, pues, de ir creando como más unión, ¿sí? Entonces, tú podrás fijarte en distintas instituciones y hay quien podrá poner incluso si el símbolo del infinito o incluso un listón, como los listones que hay para muchísimas causas, y entonces tienes el listón, y el listón hay quien lo puede poner azul, hay quien lo pone de muchos colores, hay quien pone piezas azules, hay quien pone piezas de muchos colores. Entonces, yo creo que todavía eso haría falta más bien hacer como un consenso. Yo creo que eso beneficiaría mucho a nivel internacional para que se tenga mucho más conciencia sobre lo que es el autismo. Y ahorita que decías, y es un festejo, ¿qué se estaría festejando? O sea, habría que pensar en esa idea, ¿no? Y la otra, si hay una comunidad y hay grupos y hay pues personas que han logrado conjuntarse y empezar a lanzar este tipo de propuesta, en dónde están y cómo van avanzando. Si encontramos como información pues que se va reciclando, que no vemos como un avance. Yo no conozco una propuesta de la comunidad de Silicon Valley, por ejemplo, que digas, bueno, y hay un grupo que es muy, pues muy difundido y muy presentado como también como tipo ideal, pero pues ¿dónde está? A lo mejor ellos sí tendrían que festejar y habría mucho orgullo y tendrían propuestas, pero no las conocemos o no hemos sabido llegar a esos canales de información, porque pues, ciertamente en México y me atrevo a decir en Latinoamérica, pues yo no conozco asociaciones de personas con la condición, de personas que hagan trabajo desde su perspectiva, desde su enfoque, y lo que tenemos son centros terapéuticos, asociaciones de padres de familia, pero no tenemos un grupo o una comunidad de jóvenes y adultos que estén empezando a tener esta unión, a tener estas sinergias de lanzar algunas propuestas a través de este medio, ¿no? Que es el que se les facilita, que es el de la virtualidad. Y regreso, ¿no? Habría que ver, habría que preguntarles qué pueden festejar o cuál es la intención o de dónde viene este orgullo o cuál es la expectativa, ¿no? La expectativa va más allá y se espera llegar a una cultura de la neurodiversidad o qué derechos están pidiendo, o sea, tratando de hacer un símil con otro tipo de movimientos, ¿no? O sea, como para tener más claridad, pero escucharlo desde su voz. Bueno, como para finalizar, a mí me quedan como dos aprendizajes de esta fecha. O sea, una pues que se entienda que es como una invitación al empoderamiento, pero de las personas con autismo o con Asperger, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y en segunda, pues a esta continua búsqueda de información, ¿no? De quiénes son, qué hacen, qué se está haciendo, ¿no? Porque, bueno, lo que yo estaba leyendo hace un momento en Facebook, pues sí, de repente decían, pero es que se enfrescaban en cosas como decir, es que dice orgullo autista y no se debe de ser autista, es persona con autismo. Entonces, lo que ya he dicho en otros foros, luego nos quedamos pues con la discusión de las palabras y no del fondo, ¿no? Entonces, creo que esa es la enseñanza. Primeramente, pues es un empoderamiento hacia ellos y en segundo, pues también para que nosotros, pues busquemos mayor información y no nada más nos quedemos con lo que tenemos
aquí, ¿no? O sea, es una invitación a decir, pues había un día que no sabíamos que existía, o al menos yo no lo sabía, sí, que ya tengo pues algunos, un par de años o poco más en esto, y no sabíamos que estaba este día, pero bueno, hacia dónde nos lleva, qué nos deja, qué nos muestra de la propia condición, ¿no? Sí, claro. Y a mí me parece, yo creo que muy importante, no es de ninguna manera bueno, por no tener el conocimiento, yo también estoy metida en este tema y la verdad es que no lo había escuchado. Me parece importante que sí, que se pueda marcar una diferencia, que si es algo que sale de las mismas personas que están con esta condición y que tienen esta necesidad de poder tener un día en donde ellos puedan expresar incluso cómo se sienten, que puedan generar, como decía María Elena, ¿no? A lo mejor canales para incluso ellos mismos poder, pues no sé, apoyar a otros chicos que tengan la misma condición, sería genial, porque de repente nos quedamos desde la parte de quienes trabajamos con ellos o las familias, pero entonces, si de alguna manera, digo, estamos hablando obviamente de personas que estén dentro del espectro, bueno, que tengan esta conciencia, ¿sí? Que esta necesidad, de necesitar, ¿no? Expresar y decir, sí, claro, yo con orgullo tengo la condición del espectro autista y lo digo con orgullo, o sea, incluso resalto a lo mejor las cosas buenas, que existen muchas, que puede darme tener esta condición. Entonces, sí, ¿no? Valdría la pena, creo que poner atención, pero que sí, que sea una cuestión en donde dices tú, no es la cuestión de la familia, no es la cuestión de la institución, no son los especialistas. Eso ya, a lo mejor dices tú, tenemos nuestro foro en otro momento, en otro lugar, que sea una cuestión que a lo mejor valdría la pena que sí se pudiera, pues, expandir, ¿no? Incluso, pues, aquí a lugares como México y poder hacer, pues, tener ese tipo de celebraciones. Sí, creo que nos quedaríamos, particularmente me agrada la idea de que podemos leerlo como el inicio de un movimiento en búsqueda de consolidar una comunidad fuerte, una comunidad que se replique en cualquier lugar ahora a través de las redes sociales y del Internet, de estos espacios que nos brinda con mayor facilidad y con mayor acceso, generar un movimiento de protesta, de exigir, de pedir su reconocimiento y de ayudar a construir una identidad. Si esa es la expectativa del reconocimiento de una minoría cultural, pues podemos leer que está, pero en unos comienzos, ¿no? Y que hay definitivamente grupos, quiero pensarlo así, que hay grupos que tienen un camino mucho más avanzado, que tienen mayor claridad, pero también hay una gran cantidad de personas que todavía están batallando desde tener un diagnóstico acertado, desde tener los apoyos necesarios, desde tener el respaldo de las instituciones, desde tener garantizadas sus necesidades básicas y que bueno, esto se puede volver una sinergia, ¿no? Entonces yo creo que es la lectura que le quisiera dar. Si hay la expectativa de luchar por una identidad, por una comunidad cultural que podemos ahorita fijar como minoría, a lo mejor nos pueden demostrar lo contrario, pero que pues creo que puede tomar fuerza y pues habrá que darle mayor seguimiento con más atención y más cuidado. Bueno, pues yo quiero agradecer su participación en esta primer charla virtual, que, bueno, repito, el objetivo es, si bien retomar algunos temas de importancia, algunos temas que a lo mejor se manejen desde lo académico, bueno, que esta charla sea más, más sencilla y más coloquial. Pues yo les agradezco y pues nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, bye.